evidentemente, pues es un planeta donde en su superficie es completamente, este, sólido, ¿no? Con ciertos procesos muy activos. Es un planeta dinámico. Y ese dinamismo se expresa tanto en los fondos oceánicos cubiertos por agua como en las zonas que están emergentes, en el otro tercera parte, ¿no? México quedó en una zona donde tiene una actividad volcánica muy importante, ¿no? México es un referente en el mundo para todos aquellos que les interesa el vulcanismo, pues es un referente, ¿no? Tenemos toda una franja que atraviesa de un lado al otro al país, la franja transmexicana, y pues es una zona extremadamente activa, ¿no? Entonces las y los mexicanos que vivimos en esa zona, pues sabemos de los temblores, ¿no? Sabemos de los movimientos que generan este tipo de cosas. Bueno, así como eso, pues también hay en los fondos, ¿no? Está cubierto por agua, sí, la superficie, pero en el fondo tiene toda una estructura sólida generada geológicamente de manera permanente, ¿no? En el tiempo geológico y en los tiempos recientes se están formando material en el fondo. Eh, entonces, pues para ello se requiere conocer cómo están esas conformaciones de los relieves marinos. Y pues buena parte de lo que está ahí, pues hay un conjunto de rocas sedimentarias, hay todos estos procesos que estamos hablando de las esponjas, por ejemplo, de la sedimentación de los materiales, que vienen y tienen una interacción muy importante y particularmente con los minerales ligados a los mares, ¿no? Entonces, todo este proceso de sedimentación, pues bueno, está por ahí metido, ¿no? Estuvieron la oportunidad de escuchar la charla del doctor Edgar Juárez, que es uno de los especialistas en procesos de sedimentología continental. Entonces, bueno, tuvieron ya parte de ver esto. Pues todos estos elementos están conformando una depositación de los mismos. Y la vida juega un papel extremadamente importante en el planeta. Todo lo que tiene que ver con la biosfera, ¿no? Son procesos mucho más rápidos, mucho más presenciales, ¿no? Donde podemos ver la aparición y desaparición de formas de vida en escalas, pues, geológicamente hablando, muy interesantes, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, quien les guste esto, ahí hay áreas de oportunidad porque se requiere gente que lo estudie, ¿no? Quienes eran ya están muy grandes, ya se están yendo y pues se requiere inyectar gente joven que quiera hacer investigación en estas líneas, ¿no? Bueno, un poco el relieve del fondo, ¿no? Estaríamos viendo la parte en esta imagen arriba a la izquierda, esta parte verde emergente, pues es la representación de un continente. Tenemos una zona que es la interfase fundamental entre el continente y la zona marina propiamente, que es la plataforma continental, ¿no? Que puede ser en algunas regiones del mundo muy extensa, de varios metros, como por ejemplo en el caso mexicano, en el Golfo de México, tenemos una plataforma continental muy amplia que viene desde la Florida, en los Estados Unidos de América, Texas, en nuestro caso Tamaulipas, Veracruz, este, Tabasco, Campeche y toda la zona de la península. Toda esa franja, sí, si uno la sigue, es una plataforma continental extremadamente extensa, ¿no? Donde un componente mineral importante, pues son el calcio y a través de sus interacciones con los carbonatos, ¿no? Entonces hay bicarbonatos, carbonatos de calcio en toda esa zona muy importante. Entonces tenemos zonas de plataformas continentales. Y cuando la plataforma continental pierde la pendiente, empieza a darse una inclinación hacia abajo y a esa le llamamos el talud continental, ¿no? Digamos, es como ver una montaña, ver el piedemonte
y el piedemonte se incorpora a las zonas de las planicies continentales. Bueno, eso mismo en las zonas oceánicas, esta plataforma continental viene en una pendiente, y a eso le vamos a llamar talud continental, hasta el fondo donde vamos a tener llanuras planas, zonas abisales, ¿no? Que están ya a varios metros, miles de metros de profundidad, y van a estar ahí. Y también en esta parte profunda, digamos, tenemos ciertos montículos, ¿no? Que pueden ser montañas submarinas, podemos tener islas volcánicas, ¿no? Estas islas volcánicas pueden estar sumergidas o pueden emerger. Eso es algo que está constantemente. Tenemos generalmente por ejemplo, en el Océano Atlántico, toda una zona de una generación, ¿no? Permanente de material que está emergiendo en los fondos oceánicos extremadamente calientes que vienen pues del magma que está interactuando, y se forman las dorsales oceánicas, ¿no? Para la izquierda y a la derecha, y esas dorsales se van extendiendo eh, permanentemente. Y esas dorsales, el material que está saliendo es el material nuevo, y el material ya sólido y más lejano es el material más antiguo en términos de millones de años, ¿no? Entonces, esta formación del relieve de los fondos oceánicos es constante, es permanente, se está dando allá abajo, ¿no? Y también pues se forman valles, se forman pequeñas llanuras abisales, y entonces se vuelve un escenario muy, muy interesante desde un punto de vista geológico, donde estas estructuras que pueden estar ya frías y ser montañas, o pueden tener material activo saliendo a través de un volcán, pues vemos ese tipo de procesos, ¿no? Hawái, en el lado del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Este espacio del territorio que los Estados Unidos de América hicieron suyo, pues es un conjunto de islas, y varias de esas zonas son también una zona para la gente que estudia el vulcanismo, muy interesantes porque están ahí permanentemente saliendo material y formándose este, montañas, estructuras. Es un laboratorio natural, ¿no? Lo que son las islas de Hawái. Y, y así como eso, pues hay en distintas partes de la superficie del planeta Tierra. Entonces, esta geomorfología pues tiene esas descripciones, esos nombres, y varían un poco las distancias, pero más o menos ahí se van, ¿no? Entonces, algunas podemos hablar desde un punto de vista eh, de la interacción que va a tener esta agua tocando permanentemente a la zona continental, ¿no? El continente, la plataforma continental, el talud continental, y nos vamos yendo hacia los fondos, ¿no? Podemos tener 10.000 metros o más de profundidad, donde evidentemente hay cambios importantes en la temperatura, en la iluminación y en la presión. Esas tres variaciones generan distintos gradientes en el agua, donde pues ocurren fenómenos biológicos de manera diferencial, ¿no? Tenemos la zona más expuesta a los rayos del sol, las zonas neárticas, la zona oceánica, algunos metros, hasta cerca de 200 metros, donde la luz llega, y entonces es una zona donde todos aquellos organismos que desarrollaron la fotosíntesis se vuelven en el aporte importante de biomasa, alimento, de incorporación de oxígeno y de captura de CO2, ¿no? Entonces, esos son zonas muy, muy importantes de funcionamiento en el planeta. Y particularmente hoy día, que al humano le ocupa, a un grupo de humanos que se están dando cuenta del calentamiento, ser zonas de emisión de CO2 o ser zonas de captura de CO2, hoy día es crucial.
Entonces, los océanos juegan papeles de ese tipo, así como también ya hay estudios en aguas continentales para ver si son zonas de captura de CO2 o son zonas de emisión de CO2, son zonas importantes. La temperatura va a ir disminuyendo conforme la profundidad, ¿no? Y esta va a ser limitante para la vida, ¿no? Recordemos que la vida tiene intervalos de expresión y más allá de 80 grados, 90 grados Celsius, es muy difícil la expresión de la vida, solo en algunos organismos muy antiguos que se cuidan, pueden vivir en ese tipo de condiciones y lo mismo pasa hacia 4 grados centígrados o menos, ¿no? Bajo eso es muy difícil la expresión de la vida. Y acá abajo lo que ocurre es un proceso opuesto a la fotosíntesis. Es otro metabolismo mucho más antiguo en el planeta Tierra que se llama quimiosíntesis. Entonces, el uso de la energía se da a través de la deshacer la materia orgánica en descomposición. Todo lo que vive, todo lo que está flotando, tarde o temprano va a llegar a los fondos. Y todos esos materiales de lo que fue vivo se van a mantener ahí y se van a reincorporar en la columna de agua y gracias a las corrientes oceánicas se van a mover esos elementos de lo que fue vivo, que ahora estarán en partes, ¿no? Carbonos, hidrógenos, nitrógenos, fósforos, sodio, calcio, y N, elementos, macroelementos, microelementos, incorporados ahí que se van a resuspender e incorporar a la columna de agua en sus zonas de luz, en sus zonas fóticas, donde va a ser asimilado eso como elementos, nutrientes para las formas de vida que estén en ese momento ahí, ¿no? Entonces, aquí se mueve mucha biodiversidad, ¿no? Desde cosas muy pequeñitas que no vemos hasta grandes, los mayores grandes mamíferos de la actualidad, como son las ballenas, por ejemplo, ¿no? Pasando por toda una gama de peces cartilaginosos, no cartilaginosos, y pues se soporta una biodiversidad marina muy, muy importante en todas estas zonas. Y el agua va a ser un papel también muy, muy interesante porque hay zonas que siempre van a estar cubiertas de agua, como es el talud continental. La zona de la plataforma continental va a experimentar los vaivenes de aumentar y disminuir el agua, ¿no? A través de las mareas. Las mareas se van a expresar en términos de la atracción que tiene la Tierra respecto a la Luna y estas masas de agua cómo se mueven, también se van a mover por el viento y se van a mover termodinámicamente por diferencias de temperatura frío-calor en este gran volumen de agua y eso va a mover grandes masas de agua con todas estas derivaciones que les estoy contando. Y entonces se van a generar las corrientes oceánicas que se vuelven extremadamente importantes para lo que pasa en los continentes, ¿no? Buena parte del clima de un continente está determinado sin duda por su latitud, sin duda por su posición geográfica de elevación, pero también, y un elemento fundamental, son el clima que se mueve a través de las grandes masas de agua en, en esta conformación que estamos describiendo. ¿Sale? Bien, entonces vamos a ver ese tipo de relieves que pueden encontrarse en estos fondos oceánicos, ¿no? Entonces, bueno, estas son lo que ya habíamos platicado, ¿no? Las 2/3 partes están cubiertas por agua y esta distribución de la tierra firme, como hoy día está en el planeta, principalmente está en la zona norte, ¿no? Es donde tenemos mayores eh, extensiones continentales y en la zona sur tenemos mayores cantidades de agua respecto a eh, este, los continentes, ¿no? Entonces ahí están algunos datos, ¿no? En la parte norte tenemos tierra firme, el 39% y el 61% de agua, y en la parte del sur tenemos 19 de tierra firme y 81 de
agua, ¿no? En la tierra firme, algún ejemplo de alguna, tenemos llanuras, mesetas, cordilleras, volcanes, ¿no? Y una elevación de las más altas, pues es el Monte Everest, allá en la zona de la India y del sur de Europa, donde chocan, ¿no? Y se forman estas grandes montañas de más de 8.000 metros, pero conocemos digamos, el equivalente hacia abajo, la olla de las Marianas, acá en el Pacífico, allá por las islas de los archipiélagos japoneses y un poco hacia abajo. Esta tiene entre 11.000 a 13.000 metros de profundidad, o sea, la profundidad que se expresa en el planeta Tierra que el humano conoce es mayor en distancia en la profundidad que en la elevación, ¿no? Y en los fondos, pues ya veíamos, teníamos volcanes aislados, mesetas, ollas, cordilleras submarinas, toda un relieve también muy, muy importante. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Del lado del Monte Everest, ¿no? Que es una de las elevaciones que pues a la humanidad en la historia siempre le ha llamado subirla, ¿no? Entonces ahí va mucha gente que le gusta a ello, sube. La profundidad mayor está aquí en la parte de las Marianas, ¿no? En esta zona asiática, y pues una representación un tanto de ella sería esta imagen de abajo, reconstrucción tridimensional de cómo estos valles y demás, y luego una gran profundidad hacia allá, ¿no? Entonces son el cómo se ven esos relieves. Eh, Se utilizan en esta geomorfología, pues así, al igual que en el continente, hacemos curvas de nivel para saber si nos encontramos en el mismo punto y este está más arriba, este está más abajo, y las montañas las vamos manejando hoy día ya en los sistemas de información geográfica, las elevaciones, pues también se hacen hacia la superficie sumergida, ¿no? Y se utilizan curvas ipsográficas que también nos muestran cómo va cambiando la profundidad a distintos niveles, ¿no? Entonces se van haciendo reconstrucciones del fondo. Y en esta geomorfología del mar, pues vamos a tener la plataforma continental que les platicaba, que va desde pues, los niveles 0 metros sobre el nivel del mar, y pueden tener a lo mejor en algunos lados hasta 1.000 metros, y las plataformas oceánicas que ya van de los 2.000 metros hacia más abajo, ¿no? A los 6.000, siempre, siempre cubiertas de agua, ¿no? Hay una zona un tanto más intermedia que podría estar la pendiente continental, que sería esta zona que llamamos el talud continental, ¿no? La plataforma continental, también en inglés la van a poder observar en algunos textos como el shelf, y pues esta zona muy, muy ocupada. Y la plataforma continental es muy, muy importante porque pues al ser una zona que tiene cierta profundidad, donde la luz es visible, pues se da la presencia de la vida, ¿no? Llegan los fotosintéticos, las algas, las plantas vasculares acuáticas, y luego empieza toda una comunidad arrecifal, fija en sustratos, a generar los arrecifes coralinos que conocemos, y en esa relación entre colonias de animales, de pólipos, con las algas, se han dado a lo largo del tiempo relaciones de dependencia de vida. Entonces se llaman simbiosis, y esa simbiosis ha permitido la evolución paralela de estos grupos, y hay beneficios mutuos, ¿no? El coral se beneficia de los productos de la fotosíntesis, de los azúcares, de los carbohidratos, y las algas de tener un sustrato estable en el cual les permita estar fijas en el coral, y pues hacer esa asociación. Y después de esta asociación y de ese arrecife coralino, llegan una diversidad de grupos como esponjas, como peces, nudibranquios,
anémonas, una diversidad importante de formas de vida adaptada a esa estabilidad que le da estar en la plataforma continental, estar fijo y tener los beneficios de la luz, ¿no? Entonces, esta plataforma continental es extremadamente importante para la biodiversidad marina. Hay grandes arrecifes en el mundo importantes, uno de ellos está en el Caribe mexicano y en el Caribe de América del Sur, ¿no? Todos estos países como Colombia, como parte de Centroamérica, México, tenemos un arrecife, todo muy importante ahí. En la isla esta de Australia, ¿no? El arrecife más grande que conocemos está allá y todo eso hace que sean zonas de alta biodiversidad y de alta productividad, para mantener a múltiples organismos que viven en el arrecife de coral y o que pasan cerca o a través algún momento de su vida, de su historia de vida, nadando por los arrecifes de coral. ¿Vale? Bueno, regresando a algunos ejemplos, esta es el resumen, ¿no? La parte de la costa, zonas de arena generalmente o de rocas, cantos rodados, como en Inglaterra, una plataforma continental extensa, el talud continental y pues los fondos oceánicos. Por ejemplo, Brasil tiene cerca de casi 200 millas náuticas como extensión de su plataforma continental y a las 350 millas náuticas ya se da la mayor profundidad en la planicie abisal, ¿no? Este, estas zonas son importantes porque los humanos han realizado acuerdos de cuando ya son países y tienen estos países costa, las 200 millas náuticas son la zona exclusiva económica, en este caso para Brasil. Lo propio tiene Argentina, lo propio tiene México, todos aquellos países del mundo que cuentan con mar pegado a su territorio, tienen esta responsabilidad de usar los recursos que haya en esas 200 millas náuticas y cuidar su manejo en conservación, en aprovechamiento de estos lugares, ¿no? Nosotros tenemos lo mismo y afortunadamente nos toca. México es un país maravilloso en muchos sentidos. Tenemos dos océanos, ¿no? El Atlántico, el Pacífico, dos golfos, el de México, el de Cortés, y pues estas 200 millas náuticas, tanto en el Golfo de México como en el Mar de Cortés y el Pacífico, pues nos hacen ser responsables de eso. Eso nos hace ser un país donde hubo y todavía hay una parte importante de aceite en las rocas, de petróleo, que están en el Golfo de México principalmente, y estas 200 millas náuticas nos permiten a los mexicanos tomar referencia importante del manejo de esos recursos. Y fuera de las 200 millas náuticas ya es territorio de todos y de todos. Entonces ahí hay que ponerse abusados entre los humanos para los acuerdos del uso de los recursos que están ahí, ¿no? Siempre pues hay humanos más vivarachos que otros en la historia de la humanidad. Bueno, aquí abajo tenemos una reconstrucción computacional en 3D de cómo se ven las distintas conformaciones de cómo se va formando una montaña con su meseta y cómo va está estructurándose o no, si tiene material parental que le esté adicionando, ¿no? Y si no, igual, todo, como toda montaña en los continentes, toda montaña en los mares y océanos, su proceso es la erosión, ¿no? Aquí será principalmente la erosión química y la erosión por el movimiento del mar, y recuerden que en el continente, pues es la erosión por viento, por frío, por lluvia, ¿no? El que va a ir determinar el paisaje, más la erosión propiamente de
la interacción de la vida con las rocas, ¿no? Bien, entonces estas geomorfología, pues tenemos cordilleras centrales oceánicas, ¿no? La del Atlántico es muy, muy característica, ¿no? Está compuesta por basaltos que tienen edades, les decía hace un momento, de varios millones de años, pueden tener de 2 a 3 kilómetros de altura. Este, eh, Se ha generado un profundo valle sumergido y tienen fallas que están a los costados de estas zonas, ¿no? Puede haber fosas, ¿no? O grandes hoyos con material a los lados que pueden tener 15 kilómetros hacia abajo. Los valles van a estar dominando estos tipos de planicies y puede haber fracturas de esta corteza. Buena parte de cómo se fue reconstruyendo el fondo oceánico en un inicio fue a través de sonares. Iban las embarcaciones flotando, ¿no? Dedicadas ya sea a la guerra, dedicadas ya sea a la investigación de las economías desarrolladas en el siglo XX principalmente, y pues mandaban este principio del sonido de los murciélagos, de los delfines, de las ballenas, de múltiples organismos que tienen para ubicarse espacialmente, pues mandan una onda y pues calculan el tiempo de la emisión a donde llega, rebota y regresa, y entonces calculan las distancias, en este caso de profundidad que tienen, cuando la onda de sonido pues rebota en un material como un basalto, ¿no? Entonces se regresa. Y rebota de manera distinta en una roca sedimentaria o en otro tipo de composición que tenga de rocas en el fondo, ¿no? Este, estas fallas también pues son zonas están grandes espacios de roca en interacción, ¿no? En México, del lado del Pacífico, tenemos la falla de San Andrés, que llega hasta los Estados Unidos de América, ya por las Californias, y pues todo esta es una de las zonas muy activas que generan movimientos, sismos, vibraciones sísmicas que se transmiten por el material parental, y en nuestro caso son en Guerrero y Oaxaca y Michoacán, las zonas donde esta falla de San Andrés tiene una interacción muy fuerte y esas se van percibiendo en todas estas regiones, y pues todos estos estados y algunos de sus poblados tienen una experiencia muy vivida respecto a los temblores, y pues llegan a lo que es el valle, lo que fue el Valle de la Ciudad de México, la cuenca del Valle de la Ciudad de México, y es una zona donde recibe fuertemente estas vibraciones sísmicas, ¿no? Estas ondas sísmicas, y eso hace pues los temblores importantes en la Ciudad de México. Bueno, y entonces esta cordillera del Atlántico, en el fondo, si la vemos de este a oeste, vamos a tener las rocas basálticas más antiguas. Vamos a observar en el centro una edad de 5 millones de años en las rocas jóvenes, y lo más lejano, los basaltos que ya se han movido en la cordillera y ha sido empujada, pues ya tienen 30 millones de años, ¿no? Lo que ya está cercano de este material que se está gestando allá al fondo hacia la base de los continentes, pues tienen 70 millones de años, ¿no? Entonces es un proceso que lleva su tiempo, y se puede ver así. Y después otra parte que ayudó mucho, y con eso termino la idea que inicié, eran la investigación submarina, ¿no? El desarrollar cada vez más esta capacidad de que el humano pueda estar abajo, pues lo logró hacer a través de los submarinos, ¿no? O de las estructuras, cámaras circulares. Y entonces eso permitió, pues ya no solo el sonido, sino bajar y grabar, ¿no? Llevar luz, llevar cámaras y grabar cómo es este relieve de los fondos oceánicos. Y gracias a esa investigación del siglo XX se pudo ir reconstruyendo la conformación de estos fondos oceánicos. Eh,
Hay por ahí, a lo mejor lo conocen, a lo mejor no, pero búsquenlo. Un investigador francés, Jacques Cousteau, él hizo ah, muchas cosas de interesar a los humanos por el estudio del mar. Y pues una de sus preocupaciones era cómo le hacemos para aguantar más tiempo allá abajo, ¿no? Buceando y todo el rollo. Por ahí hay un documental muy bonito de su vida, y fue un referente en los años 70, 80 del siglo XX, y pues muchos jóvenes de aquel entonces que crecimos ahí, pues nos veíamos ahí en el Calipso, se llamaba su embarcación que le dieron, que pudo conseguir, que se la pasaban investigando los fondos oceánicos de todas partes. Este, bueno, así como él, distintos gobiernos lo apoyaron y distintos gobiernos también pues hacían lo propio, para el conocimiento de los fondos oceánicos, ¿no? Entonces por ahí búsquenlo, se los recomiendo para este fin de semana, si quieren. Bueno, entonces así se ven las cordilleras oceánicas del fondo, esta que les platicamos, que estamos describiendo, la del Atlántico. Tenemos todas estas otras en el Pacífico, ¿no? Que van hasta Australia, que están en la parte del continente americano, que tocan a México muy cercano, un poco más lejano a toda América del Sur, y son pues zonas muy, muy importantes de formación de estos relieves, ¿no? Algo que está levantado es un valle, algo que está hundido es una cordillera, una planicie, ¿no? Bien, y les decía, los procesos de cómo estos materiales se van, eh, como el término que se utiliza en la atmósfera es la intemperización, en el mar, pues tenemos también procesos ligados a esto. Ay, permítanme un poquito, me adelanté mucho. El mar va a destruir las rocas con el movimiento permanente del agua, con la interacción de los minerales que están disueltos en el agua y la interacción que hace con el golpeteo de las rocas. Otro proceso geológico es el transporte que se van de las rocas que se van deshaciendo, tienden a irse por gravedad, por peso hacia los fondos, y esa depositación de sedimentos en las diferentes zonas de ese espacio, de esa oquedad, de esa cuenca marina que se va a ir incorporando, ¿no? Entonces, qué tanto se mueva ese trabajo geológico, pues va a depender mucho de la intensidad y la continuidad, y esto va a depender, pues, de la dinámica que tiene la Tierra respecto a sus interacciones con otros cuerpos celestes, más los movimientos propios termodinámicamente hablando, como decía. En la parte profunda, vamos a ver de arriba hacia abajo, la plataforma continental o el shelf van de los 0 a los 200 metros, ¿no? A nivel de los océanos del mundo, ocupan casi el 8%. La pendiente continental o el talud continental va de los 200 metros a los 2000 metros, con distintos grados de inclinación, desde 3,5, 7,5, 15 grados de inclinación, y estos representan en el mundo el 15%, hasta llegar a los lechos, que están en las partes ya planas, bajas, de 2,000 a 6,000 metros de profundidad, y representan el 76% de los océanos mundiales. Y en estos lechos vamos a tener en esta geomorfología cordilleras, macizos volcánicos, grandes ollas que se han ido formando en esta parte de los lechos. Y más abajo de todo, las fosas abisales, como esta de las Marianas, de cerca de 12 kilómetros de profundidad o 12,000 metros, y ya van a estar mayores a los 6,000 metros de profundidad, y son relativamente pocas, 1,2 a nivel de todos los océanos del mundo, ¿no? Y estas fosas abisales se encuentran, y que reconocemos hoy día, principalmente en la zona periférica del Océano Pacífico. Bien.
Algunas imágenes de las costas eh, de lo que hoy día es Inglaterra, ¿no? Donde tienen estas grandes extensiones de material que se ha venido acumulando, sedimentario, muchos organismos radiolarios y foraminíferos conforman una parte importante de la sedimentación que ha venido quedando hoy día emergente del continente y aquí hay muchos fósiles de ese tipo. Hoy día esta es la parte sumergida, su plataforma continental y después vendrá su talud. Estas zonas pues han experimentado la erosión por el vaivén de la marea, el oleaje, y ahí se han hecho estos arcos, como también se hicieron acá en Baja California, en el sur, ¿no? Allá ¿cómo se llama esta zona? Los Cabos, ¿no? Ahí tienen también un arco de este tipo. Y pues todos estos materiales estaban incorporados a esta gran roca que se ha venido separando y erosionando, ¿no? Ese es el futuro de este tipo de estructuras. Ahora bien, el movimiento del agua, les vengo tanto diciendo, pues va a depender de la interacción que tiene con la atmósfera, dos fluidos, ¿no? El líquido del mar, el líquido de la atmósfera, el gas de la atmósfera, que se tocan y eso genera diferencias de presión, movimientos y se rompen la tensión superficial, tentativamente, hace un ratito, pum, y se van moviendo, y eso genera el viento, el movimiento del oleaje, ¿no? Que se puede ver, se puede percibir. Pero hay fuerzas más grandes, que son mucho más importantes, como es la atracción de la Luna y del Sol respecto a la Tierra, y eso genera las mareas, ¿no? Los cambios de gravitación que tienen que generan unos grandes movimientos de masas de agua de varios metros que suben, varios metros que bajan a lo largo de 24 horas de 365 días del año y eso va a generar el movimiento de las mareas de manera muy importante. Y también ese movimiento, se generan corrientes termodinámicamente por diferencias de temperatura, frío-calor, el oleaje, flujos y reflujos, ¿no? Flujos que llegan, reflujos que regresan, flujos que llegan, que regresan. Si han experimentado haber ido a una costa, sea en el Pacífico, sea en el Atlántico, pues van a ver que este fenómeno está permanentemente, ¿no? Y se pueden ver los trenes de oleaje, si ustedes tienen el tiempo, se sientan en la orilla o van en una embarcación, pueden ir viendo cómo viene una línea de olas, luego varios metros atrás viene la siguiente línea de olas, varios metros atrás viene la siguiente línea de olas, y es un movimiento permanente, ¿no? Que está ahí hasta llegar al evidente contacto con la playa, con las rocas que están en la zona litoral, y se da la rompiente del agua, el choque del agua y este oleaje, ¿no? Entonces, pues ya el humano también conoce donde hay olas muy buenas, muy grandes, muy altas, ¿no? Para hacer, por ejemplo, el surf, ¿no? Con tablas. De este lado del Pacífico, pues están principalmente en California. México tiene ahí un poquito, pero son chiquitas allá en Oaxaca. Y las más grandes, pues allá en Australia, ¿no? Son como de los sitios más interesantes en cuanto a la altitud de la ola, ¿no? Para que los jóvenes y las jóvenes se muevan y se metan ahí, muy hábiles. Bueno, pues todo esto también. Profesor, Sí, sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, Paula. En el caso de los tsunamis, ¿el movimiento de la ola también se ve afectado por esta fuerza de atracción y por el viento? Cuando hay un tsunami, además de estos procesos que permanentemente están, el gran tema ahí es ese movimiento que hubo del suelo, ya sea en la zona o a veces en zonas lejanas. Por ejemplo, estos que hubo por ahí del 2014 más o menos, en la zona de Asia, donde de repente en la mañana estaban todos felices, tranquilos, y al ratito se vino grandes olas y masas de agua que se meten al continente, o sea, donde nunca llegan, ahí pasan, pero son eventos generalmente ligados por un temblor, por un movimiento fuerte de choque de placas o de algo que puede estar lejano,
varios kilómetros lejano, y esa energía disipada que sale de ese choque mueve las masas de agua y entonces va empujando, va empujando, va empujando el agua y llega a las orillas. Y esas orillas pues se lleva todo, ¿no? Gente, autos, infraestructura, ¿no? Se dan ese tipo de fenómenos de los tsunamis, pero su origen es principalmente por un movimiento tectónico importante, ¿sí? Para esa masa de agua. Son raros, pero pasan y a veces la frecuencia empieza a aumentar en algunas zonas. Estas formas, ¿sí, Paula? Sí, ¿Sí, todas, gracias. todas? Sí, se oye ahí el eco. Y entonces todas estas formas de movimiento, estas son permanentes, ¿no? Que sí dependen de estos procesos de atracción del planeta, de la Luna y del Sol, ¿vale? De las mareas. Y, por ejemplo, en todas las costas, y hay algunos ya muy sistematizados, pero hay niveles de altitud, ¿no? Entonces, se miden en varios puntos, ¿no? Que en Mazatlán, que en Acapulco, que en Zihuatanejo, que en Veracruz, que en San José, que en cualquier puerto que ustedes se imaginen, tienen zonas para medir cómo se comporta la marea en relación a niveles, ¿no? Niveles de metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tienen el nivel cero y luego cuánto sube la marea en metros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40, 1 metro, 2 metros, ¿no? ¿Y cuándo? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, existen tablas de marea. Antes la gente iba, un trabajador tomaba el dato, lo ponía y lo mandaban al Meteorológico Nacional, allá en el observatorio en la Ciudad de México, y ahí se concentraban todas las tablas de marea. Y entonces eso que nos daba la información de la regularidad de cómo se va a mover el mar en tal punto, en Acapulco, en julio, ¿no? Entonces, cuando uno pensaba hacer una investigación, un trabajo de campo que involucra irse a incorporar al agua o estar en una zona litoral, es muy importante saber cómo está la marea, ¿sí? Para ver si voy a poder trabajar, si va a ser imposible trabajar, cómo va a estar comportándose. Y estos datos pues fueron de 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, ¿no? Entonces, encontramos las regularidades de los principales sitios. A veces uno llega al lugar y hay cierta variación, pero eso ayuda mucho para la toma de decisiones. Todos mis colegas que trabajaban en el mar, ya sean algas, ya sean otros grupos biológicos, tenían que consultar las tablas de marea para diseñar los trabajos de campo. Porque, por ejemplo, en el Pacífico, es bien peligroso, o sea, está uno en Acapulco, en Zihuatanejo, en las zonas de roca, y quiere uno colectar y hacer la descripción de cómo la biodiversidad se está distribuyendo en franjas en esa zona. Pues quienes van y colectan no andan en traje de baño y bikini, bueno, pueden andar, pero salen como Santo Cristo Vengador, todos rayados, ¿no? Por las rocas y demás. Entonces va uno vestido con ropa gruesa, con guantes. Se amarra uno a rocas, y a los colegas que lo están ahí diciendo, y ya viene la ola, cuidado, entonces te agarras y te pones ahí como un cangrejo. ¡Pam! Llega la ola y se va. Y colectas rápido, ¿no? Pum, tus bolsitas. Viene la ola, y, ¡pam! Otra vez como un cangrejo y ¡pam! Entonces, ese tipo de cuidados pues se tienen que hacer, ¿no? O bien si van a bucear, ¿no? Si saben bucear, saben nadar, les gusta esa parte, pues tienen que bucear y tienen que meterse y colectar abajo, igual, hacer la descripción de los seres vivos subacuáticos, ¿no? Entonces, tienen que conocer cómo va a estar la marea para que no vaya a haber corrientes que los pueda desplazar y les metan un susto, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se planea y gracias a las tablas de marea, que es medir cómo sube y baja a lo largo de los tiempos y de los años, nos permite tomar decisiones en ese sentido. Y hay algunas estaciones que ya están activas y entonces uno puede entrar a la Conagua, por ejemplo, o a la Secretaría de Marina y ver cómo están
si hay algún puntito en el mapa de México donde uno lo pueda picar y entonces ve a la hora, al minuto, al segundo, cómo está subiendo y bajando, ya son automáticas, ya mandan el dato de manera automática y algunos están abiertos. Entonces uno puede ver cómo se comportan esos datos en el tiempo. Y necesitamos, para encontrar regularidades, idealmente 10 años, 30 años, perdón, al menos 10 años de datos, para que tengamos certeza estadística de cómo se van a comportar ese vaivén del agua. ¿Vale? Bueno, las corrientes son desplazamientos de grandes masas de agua de forma horizontal en la masa de agua, ¿no? Se dan por cambios de temperatura, salinidad, los vientos que pueden sí generar movimientos de masas y también pueden estar a nivel superficial o pueden ser muy profundas, ¿no? Y frías y cálidas. A veces uno ha tenido la experiencia de estar a lo mejor nadando ahí un poquito, ahí en Acapulco, en Iztapa, y de repente sienten cierta temperatura cálida, homogénea, y de repente siente frío, así como, qué huele, qué pasó, ¿no? Es una corriente fría que pasó, ¿no? Que está ahí dándose. O corrientes calientes, igual, estás ahí nadando, tal, y de repente se siente calorcito que pasa y se sigue. Bueno, eso puede ser a nivel superficial o a nivel profundo. Y generalmente estas grandes masas de agua, dependiendo de la del momento en que estamos respecto a la Tierra, pues tiene más cantidad de energía o menos cantidad de energía en términos de las estaciones, ¿no? Entonces vamos a tener más cantidad de energía en primavera y verano versus otoño e invierno, ¿no? Entonces, del Ecuador, de las aguas que están en el punto del Ecuador del planeta, se empiezan a calentar y entonces esas aguas calientes se vuelven más ligeras y se empiezan a elevar a la superficie y hacen una circulación vertical. Y eso es bien importante porque lo que está más abajito, esos nutrientes de todo aquello que se ha muerto, todo lo que está ahí, se van reincorporando, resuspendiendo y entran en un ciclo de circulación de temperaturas, ¿no? Entonces, los nutrientes se mueven hacia arriba y se dan crecimientos importantes en las historias de vida de supervivencia, crecimiento, reproducción, ¿no? Como veíamos en ecología, si se acuerdan. Y entonces muchos organismos se reproducen de manera importante en esas épocas en estas de primavera, verano. Y luego esas masas de agua se suben de manera importante. Por ejemplo, en breve va a empezar la corriente del Golfo o la Gulf Stream en inglés, que es una corriente cálida, igual así del Ecuador, en el Atlántico. Se empieza a calentar el agua, va moviendo una gran masa de agua caliente, se mete al Golfo de México, abajo de las islas del Caribe, entra al Golfo de México, circula, sale por la Florida y se va a la costa este de los Estados Unidos de América. Bueno, esa corriente del Golfo es la que determina el verano en México, en la costa este de Estados Unidos, ¿no? Y se da la vuelta, llega al norte, baja en la parte fría, choca y baja hacia Inglaterra y Europa. Y entonces lleva el verano a estas épocas. O sea, el mes que los europeos descansan es agosto, es el mes más caliente que tienen y es gracias a la corriente del Golfo, ¿sí? Entonces, esas grandes masas de agua son determinantes en la dinámica atmosférica para la temperatura que van a experimentar en la estación que se tiene. Y así como esas hay varias decenas de corrientes oceánicas a lo largo y ancho de todos los océanos del planeta. ¿Vale? Y es este proceso de agua caliente, agua fría que se van moviendo. También si vieron, seguro la vieron ustedes, son de esas generaciones de Nemo, aquella tortuga acá bonachona, pues van en una corriente allá entre Australia y las Asias y todo esto, y esas corrientes sí existen, ¿no? Y sí, sí determinan estos climas. Bien, bueno, un poco aquí la voy a dejar y
distintas representaciones de estas corrientes, ¿no? Arriba a la izquierda un mapa, dibujo ahí del mar Mediterráneo, la parte europea, la parte africana, donde, pues recuerden que el Mediterráneo es un mar que está encapsulado, ¿no? Con contacto con el Atlántico, y estas diferencias de temperatura determinan también estos círculos de convección, donde van a estar moviéndose aguas calientes y aguas frías, y que van a determinar mucha dinámica importante en el Mediterráneo. Aquí a la derecha, arriba, tenemos la corriente del Golfo, es esta roja que está aquí, la que les contaba, ¿no? Que del Ecuador entran, aquí entra el Golfo de México, sale y se va para acá y baja, ¿no? También tenemos corrientes frías pintadas en azulito, que vienen, por ejemplo, de Canadá hacia la parte del Pacífico templado y tropical, o en la parte sur de la Antártida hacia Perú, o bien toda la parte del cono sur del mundo, están ahí, ¿no? En la parte de Japón, que llevan los nombres de Kuroshibo, que son una corriente cálida, en fin, entonces toda esta dinámica es extremadamente importante para la dinámica al interior de los nutrientes de las grandes masas de agua, como de la interacción de esas masas de agua con la atmósfera para el clima del planeta. ¿Sale? Entonces esos son los principios importantes. Y aquí un poco un ejemplo de la termodinámica que está ocurriendo entre estas células convectivas que están circulando de un lado al otro, de corrientes cálidas hacia el Ecuador, corrientes frías, muy importantes para la dinámica del planeta. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí, profe. Eso, Sí. muy bien. Permítanme, que veamos dos pequeños videos, ¿les parece? Permítanme compartirles. Abrir esa parte. Ok. Ok. Esta, sí. Vamos a ver si la podemos reproducir bien. Y que reserve aquí, no sé qué cosa. Bueno, si esa no quiere, pues que esta sea. En 1992 un carguero perdió, en medio del Pacífico. En el ¿Lo ven y lo 1992 oyen? un carguero perdió, en medio del Pacífico, 12 contenedores. Uno de ellos contenía más de 28.000 patitos de goma y otros juguetes. En su momento nadie pensó que acababa de comenzar un experimento natural que duró más de 15 años, y que en gran medida ayudó a entender cómo se distribuían las corrientes marinas por todo el mundo. ¿Pero por qué? Pues veréis, los miles de patitos de goma salieron de un mismo punto, el lugar donde el barco había perdido el cargamento. Pero no llegaron todos a los mismos sitios, sino que fueron siguiendo las diferentes corrientes marinas distribuyéndose, prácticamente, por todo el planeta. Los primeros Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1. Debes hablar mucho. patitos llegaron el mismo año a Hawái, y es que este archipiélago estaba cerca del lugar del hundimiento. 4 años más tarde, en el 96, llegaron a Alaska, a 3.200 kilómetros de distancia. Pero esto no se queda solo aquí. Los patitos siguieron desplazándose por estas autopistas marinas. Llegaron a Australia, Filipinas, Indonesia.
Pero algunos también consiguieron cruzar el estrecho de Bering, y en el 2003 llegaron a la costa este norteamericana, y más tarde, ayudados por la corriente del Golfo, consiguieron llegar a Europa. Un viaje fascinante que puso las bases de la oceanografía moderna. Las corrientes marinas son flujos de agua generados por fuerzas como por ejemplo el viento, cambios en la densidad del agua, las mareas o incluso la rotación de la Tierra. Pero el relieve submarino también tiene un importante papel, ya que puede hacer que las corrientes aceleren, frenen o incluso cambien de dirección. Estas corrientes también conectan las diferentes zonas de nuestro planeta, causando que no solo se transporte agua, sino que también se transporte energía y nutrientes. Tienen un importante papel regulador del clima, y es que la energía que se acumula en las zonas cálidas de la Tierra se redistribuye gracias a estas corrientes hacia las zonas más frías de nuestro planeta, suavizando el clima en lugares de la Tierra donde este debería ser mucho más extremo. Pero también tienen un importante papel en la productividad de los océanos, ya que algunas corrientes transportan nutrientes hacia otras zonas del planeta, siendo aprovechados por los productores primarios como por ejemplo el fitoplancton o las algas que forman la base de la cadena trófica, es decir, la base de muchos ecosistemas marinos. Básicamente podemos identificar dos tipos de corrientes oceánicas, por un lado las corrientes superficiales y por el otro las profundas. Muy buenos días a todos, mi nombre es Alex Breru y hoy os traigo el primer vídeo en el canal de oceanografía. Básicamente la ciencia que he estudiado y me hace muchísima ilusión llevaros un pedacito a casa, así que empezamos. Comencemos por las corrientes superficiales. Las corrientes superficiales se generan por acción del viento y mueven el 10% del agua de los océanos, mientras que las profundas desplazan el 90% restante. Cerca de las costas, las corrientes superficiales son causadas por el viento y las mareas, a medida que el agua avanza y retrocede. En cambio, en mar abierto, el principal motor de las corrientes es el viento. Cuando sopla el viento, las capas superiores del agua se mueven empujadas por este. Estas capas de agua superiores empujan las inferiores, y estas las siguientes, hasta una profundidad máxima de unos 400 metros. Esto es debido a la fricción que ejerce el viento sobre la superficie del agua. Pero hay un fenómeno que tiene unos efectos muy importantes, como es la rotación de la Tierra, que desvía los vientos en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido contrario de las agujas del reloj en el hemisferio sur. Es decir, en el hemisferio norte, el aire que va desde el ecuador hacia el polo se desvía hacia el este, mientras que el aire que va desde el polo hacia el ecuador se desvía hacia el oeste. Y en el hemisferio sur encontraríamos la misma situación. Lo mismo sucede con las corrientes marinas, las cuales sufren este efecto por rotación de la Tierra al que llamamos efecto de Coriolis. Este giro que se da en ambos hemisferios genera los grandes giros oceánicos. Y como el agua retiene el calor de una forma más efectiva que el aire, estas corrientes redistribuyen el calor de las zonas cálidas del planeta hacia las zonas más frías. Al final obtenemos una gran complejidad de corrientes marinas superficiales. ¿Y qué tipos de corrientes marinas superficiales podemos encontrar? Por un lado tenemos las corrientes cálidas. Básicamente son cálidas porque tienen un origen intertropical, es decir, nacen en las zonas cálidas de la Tierra cerca del ecuador. Uno de los casos más conocidos es la famosa corriente del Golfo, la cual tiene una velocidad media de unos 2 metros por segundo. Vaya, que no es poca cosa, y más si tenemos en cuenta que esta velocidad es 300 veces superior a la del flujo medio del río Amazonas. Al final, la corriente del Golfo está transportando gran cantidad de agua caliente hacia Europa, lo que es similar a decir que transporta energía. Y esto causa que tengamos inviernos mucho más suaves en Europa comparados con los que sufren al otro lado del charco, en Norteamérica. Pensad que el Titanic se hundió tras chocar con un iceberg a una latitud de unos 42 grados. Vaya, la misma latitud más o menos que la ciudad de Vigo, y me parece que en Galicia tenemos aguas frías, pero no tanto. Por otro lado tenemos las corrientes frías, las cuales suelen transportar gran cantidad de nutrientes y generan climas más bien fresquitos o incluso gélidos. Estas corrientes provienen de lugares polares o zonas donde las corrientes profundas consiguen aflorar. Un ejemplo sería la corriente de California, la cual desciende desde el Pacífico Norte por la costa oeste norteamericana y se desplaza en dirección al Ecuador. El lado positivo es que estas corrientes traen gran cantidad de nutrientes a estas zonas, así que aquí encontramos muchos de los ecosistemas marinos más productivos y diversos del mundo. Por ejemplo, en el caso de California encontramos la gran productividad de sus aguas y unos ecosistemas tan ricos como por ejemplo los bosques de kelp. Ahora vamos a hablar de las corrientes profundas. Las corrientes profundas también se conocen como circulación termohalina. A diferencia de las corrientes superficiales, las corrientes profundas son originadas por cambios en la densidad del agua salada de los océanos. Y es que los parámetros que controlan la densidad del agua son básicamente dos, la temperatura y la salinidad. Por un lado, el agua fría es más densa que el agua caliente. Esto lo podemos notar al bañarnos en una piscina. ¿No os ha pasado nunca que os habéis tirado al agua y habéis notado que justo por encima había una capa calentita y justo por debajo había una capa muy fría?
Esto es porque el agua que se ha calentado por el sol es menos densa y se queda flotando sobre la fría. Pero es que además el agua salada es más densa que el agua dulce. Pues a medida que las corrientes superficiales van acercándose hacia los polos, el agua se va enfriando. Pero además se vuelve más salada, porque cuando se forma hielo, el hielo atrapa el agua, pero no atrapa la sal, la deja en el agua. Estas corrientes profundas se forman en la superficie del océano, en lugares muy concretos del planeta como es el caso del Atlántico Norte y el Antártico, y en episodios muy fríos donde el agua tan densa que se ha formado cae hacia las profundidades, en un proceso denominado cascading. Finalmente, esta agua densa circula por el fondo marino muy lentamente. Por ejemplo, una gota de agua que acaba de comenzar su recorrido por la circulación profunda en el Atlántico Norte puede tardar miles de años en poder volver a la superficie, y recorrer así el mundo entero. Vaya, son unas corrientes muy lentas comparadas con las corrientes superficiales. Y es que ambas funcionan a la vez, pero a ritmos muy diferentes. Si las combinamos, es decir, unimos las corrientes superficiales con las profundas, tenemos la comúnmente denominada cinta transportadora oceánica. Hacía mucho que no estábamos solos tú y yo. ¿Qué pasó, mi amor? No. ¿Qué pasó? Solo en Prime. Esto no es otra cosa que la integración del todo. La cinta transportadora nos permite entender cómo funciona la Tierra como un sistema cerrado. Pero los océanos no se comportan de la misma forma siempre. Sufren cambios a diferentes escalas. Por ejemplo, los cambios estacionales. A medida que van pasando las estaciones del año, las diferentes regiones de la Tierra reciben la energía solar de forma diferente, y por tanto las corrientes superficiales van cambiando sus características para adaptarse rápidamente a estos cambios. Pero las corrientes profundas sufren cambios a una escala mayor, de cientos a miles de años. El aumento de las temperaturas parece estar ralentizando la cinta transportadora oceánica, y esto podría traer graves consecuencias en los sistemas climáticos mundiales. Y aunque hablaremos de ello en un próximo vídeo, ya os digo que nadie sabe qué va a suceder si continúa la cosa así, o si finalmente esta cinta transportadora se detiene por completo. La única forma de saber qué ocurrirá y prepararnos para ello es seguir estudiando las corrientes marinas y las diferentes fuerzas que les afectan. Y es que la oceanografía, aunque es una ciencia muy desconocida, es muy necesaria para comprender cómo funciona nuestro planeta azul, y así prepararnos para los retos que nos depara el futuro. Os podría decir varios conceptos como cambio climático, subida del nivel del mar, el incremento de la temperatura superficial del agua, la desertización, el aumento de huracanes anuales o básicamente el aumento de la temporada de huracanes, o la sobrepesca entre otros, pues básicamente la oceanografía es la llave que nos permite entender todos estos problemas y buscar la mejor solución. Si os ha gustado el contenido, no dudéis en suscribiros para más, darle me gusta y nos vemos en un próximo vídeo. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo la ven? ¿Qué andan por ahí? Sí. Ya Pues como está que muy interesante, se ¿no? fueron un montón. Sí, Mayren. No, yo creo que siguen por ahí, pero para los que están en el salón es un problema para participar. Sí, Mayren. Yo sí pero- Un solo micrófono. Yo sí sigo aquí. ok. ¿Alguien más? ¿Nadie? Oiga, profe, Sí, Mayren. y por ejemplo, para las cintas transportadoras, o sea, de las que mencionaba el video, Ujú. también existen, no sé, parámetros, o sea, como para definirlas. O sea, aparte del movimiento, no sé, por ejemplo, como con las corrientes de los ríos, o sea, que tengan ciertas dimensiones. Sí, sí, sí. Sí. Se mide todo lo que físicamente es posible hacer. Profundidades, densidades, temperatura, velocidad por tiempo. Pero digo, eh, por ejemplo, el tamaño de, no sé, como en los ríos, que era, por ejemplo, el tamaño del canal. ajá. O sea, porque me los imagino así como si fueran tubos de agua dentro del agua. Sí, sí, es como imaginarse un poquito ellos, sí.
Y si hay manera de seguir cosas como la velocidad, es más o menos fácil. El ancho de la masa de agua a veces es más difícil determinar de dónde a dónde va la corriente, pero se puede inferir un poco por esta velocidad de flujo que está teniendo, ¿no? Eh, y sí, 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 todo físicamente y químicamente son medidas, estas corrientes, y ya se conocen muy su dinámica, ¿no? Y tan se conocen que también se pueden comparar en el tiempo para ver si estamos observando un patrón similar o ese patrón se está modificando y qué lo está modificando. Pero sí, sí, son medibles. No están los límites físicos como puede haber en un río que sabes, al menos visualmente, de dónde a dónde va, ¿no? Ok, ok. Y como límites físicos, ¿no podría afectarlos, no sé, una cordillera mesoceánica también? Sí, 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 es un poco lo que se comenta, ¿no? Eh, la, la, estas masas de agua, dependiendo dónde se están moviendo, si son profundas, están chocando con el relieve de los fondos de los mares y eso cambia flujos, velocidades, reflujos, ¿no? Incluso esos mapitas que dibujan de repente así como en círculos y pasan y esos están ocurriendo porque hay una disminución de la fricción del agua con algún objeto sólido, ¿no? Que puede estar en la plataforma, que puede estar en el talud o que puede estar en las llanuras abisales. Son como turbulencias, Sí, entonces. sí, sí, Ah, sí, ok. que generan turbulencia. No son así líneas que se van moviendo, ¿sí? Y chocan, ¿no? Con, con estos sustratos. Ah, O ok, sea, ok. no solo va la masa y, o sea, da la vuelta y sale, o sea, va la masa y da la vuelta porque choca con objetos, ¿no? Ujú. Con la plataforma, con eso, y se va, y se sigue. ¿Vale? Sí, Muy bien. Paula, ¿se puede hablar ahí donde andas? Bueno, pues muy bien, jóvenes. Hoy vamos a dejarlo ya aquí, ¿no? Eh, hoy es viernes, ¿no? Ya descansen con calma, tengan buen fin de semana. La clase que tienen conmigo el miércoles no la hay, no se preocupen, estén en su congreso, que les vaya muy bien, sea como participen y pues nos seguiremos viendo. Les digo, yo espero que ya en mi caso, cuando me corresponda la siguiente clase, ya los vea en vivo y a todo color, ¿vale? Este, pues eso. Les puedo compartir, si gustan, la liga de este y del otro video que quería mostrarles para que lo sigan, lo vean, ¿vale? Para que complementen un poco lo que hoy platiqué con ustedes. ¿Sale, y vale? dale. Sí. Ok, bueno, pues que estén muy bien, jóvenes. Un gusto medio oírlos, medio verlos. Cuídense Que se mucho. recupere, profesor. Sí, gracias. Ahí vamos. Gracias, profe, que se mejore. Nos vemos. Profe, ¿me puedo quedar al final con usted para hablar sobre un tema? Sí, Paula, con gusto. Bueno, sí, sí eres Paula, ¿verdad? Sí. Ok.